Ya, ahora sí, buenos días. A partir de ahora estamos grabando. Se están quedando grabados los que lleguen tarde. No está quedando grabado la. Ahora sí, buenos días. Ya para vernos las caras. Los que tuvieron semiología, medicina conmigo, muchos me ubican las caras. Y yo ustedes no. Porque yo veía pantallas negras con un monito blanco. Y los que hablaban, y los que no se reconocen. O sea, algunos de repente uno ve cara y más aún con mascarilla, gorro, lentes, toda la cuestión, entonces ya la cara es totalmente perdida. Así que, está quedando grabado, yo prefiero estar sin mascarilla para que se escuche bien, para que primero lo que uno diga que quede claro y además las grabaciones que queden también claras. Entonces, bueno, entonces, un poco para reconocernos. Primero, vamos a partir con estas rotaciones de farmacología aplicada en el área de animales de producción. Ahí me va a tocar ver todo lo que viene de aquí hasta el cierre del semestre. Por lo tanto, lo que por eso interesaba que quedara grabado, porque yo sé que también se ha ido grabando, así que todas las grabaciones van a quedar en Blackboard y voy a crear también una carpeta que diga de producción. Por lo tanto, ahí van a quedar las grabaciones y así mismo en el portal Miudla, yo le subí la primera clase, pero le voy a subir todas. Para que las tengan a disposición y por lo tanto que vayan viendo. Lo ideal es que vayan revisando. Hay que entender que venimos de un contexto en que están volviendo a la presencialidad, donde vienen de un sistema virtual y donde también la evaluación es virtual y ya ha complejizado bastante a ustedes. Entonces, y complejizado porque han vuelto a la normalidad, no porque ahora sea más difícil. Han vuelto a la normalidad donde ya obviamente tienen que venir a clases, donde no obstante están quedando grabadas y por lo tanto igual pueden revisarlas después, pero donde también las evaluaciones ya no van con ayuda. Hay que recordar que todos en algún momento en la universidad, en algún momento, ocupamos un torpedito, algo para acordarse, algo, por último, aunque sea un par de siglas, en el fondo, a veces el torpeo ni siquiera era que una cosa escrita, ni una hoja, sino que simplemente un par de siglas para acordarse un par de temas, un recordatorio. Pero tuvieron 2 años en los cuales ya no eran recordatorios, sino que literalmente eran el apunte completo. Algunos ni siquiera se hacían el resumen, sino que literalmente el apunte completo, sino impreso, o hacer la prueba con los PPT en fondo abierto y buscar la materia ahí. Entonces, de alguna forma se olvidaron de estudiar, porque acá hay que entender de que acá no hay que memorizar. Yo les hago la observación de que yo no les voy a preguntar, salvo algunas cosas, en el fondo, algunas dosis que se tienen que ir aprendiendo, cosas básicas, pero yo les voy a pedir que tengan el vademécum en la cabeza, sino que sepan aplicar. Por eso vienen de semiología, siguiendo la ruta desde el punto de vista clínica, han tenido fisiología, fisiopatología, semiología, el laboratorio clínico, las medicinas. Aquí tienen farmacología aplicada para poder llegar a la clínica. Y para claridad, en fondo, esta universidad considera la asignatura de farmacología aplicada. ¿Por qué digo eso? Porque yo estudié en la Chile y yo nunca tuve farmacología aplicada. Hago clases en la UM, tampoco hay farmacología aplicada. En la Santo Tomás, farmacología aplicada es un electivo, no es obligatorio. En estricto rigor, este es el nexo entre lo que es la parte medicina y llegar a las clínicas, donde ya se le vieron cómo examinar en semiología, en medicina vieron la etiología y
ya llegar a, buenos días, a esquemas terapéuticos, a programas de manejo, y ahora se está reforzando en esta asignatura todos los esquemas terapéuticos y por lo tanto va a enfocarse a la clínica. Mis preguntas van a ser como los enunciados que hacía el año pasado, que eran como un tipo, como alguna cosa como tipo caso clínico, y qué es lo que tendríamos que aplicar. Ya, para que quede, en el fondo, porque las grabaciones, cuando ustedes no hablan claro, en el fondo fuerte no queda grabado. Entonces, por eso trato de hablar fuerte. A uno también le ha costado, porque tiene que quedar, tengo que hablarle no a ustedes, sino que quede a todos, incluyendo el micrófono que está ahí arriba. Pero bueno, entonces, pensando en evaluaciones, ahí vamos a conversar. Pero las evaluaciones, hay desarrollo y alternativas, pero la idea es que sea aplicado en el uso de algunos fármacos, donde van a necesitar la parte médica. Yo, donde por lo tanto de repente les voy a dar signos clínicos y les voy a decir indique el tratamiento. No siempre les voy a decir, dígame el fármaco que utilizaría para una retención de placenta, sino que por ejemplo, les puedo decir una vaca que parió el día de ayer y que presenta estos signos y indica el tratamiento. Y ustedes van a asociar que en el fondo eso puede ser a veces muy obvio, pero algunos se confunden entonces, para decir, claro, esos son signos que en el fondo van a determinar que hay una retención placentaria. No sé, hay que repasar en teoría medicina. Es que no hay que repasar, ustedes ya lo deberían tener entrenado. Así que si no lo tienen, prepárense porque el próximo semestre viene clínica y ahí tienen que aplicar. Y ahí olvídense que existen las evaluaciones escritas, y menos con la punta al lado. Es todo oral, y donde tienen que aplicar los temas. Y ahí lo importante es que tengan la base, por eso la base de esto es la fisiología. Por eso la base de medicina, todo eso, hay que tener fisiología, fisiopatología y entender la parte semiológica. Por eso esta es una ruta de aprendizaje y no es solamente que ahora se aprendan los fármacos. Porque para eso es una farmacología, por lo menos para entender para qué sirven los fármacos. Así que vamos a ir desarrollando. Y a veces ahora uno se empieza a retrasar de repente en algunas clases, no hay problema porque todos lo vamos a ir pasando. Pero porque hay que empezar a reforzar algunos temas de medicina. ¿Pero eso se hace clínica mayor o no? Sí, pero no todas las porque si yo vivo días. Entonces, por ejemplo, el año pasado hice clínica con Santiago Centro, diurno, Providencia, diurno, Viña del Mar, diurno y Executive, en Santiago Centro también con los Executive. Entonces, no pude hacer con Maipú porque no daban los días de la semana, no alcanzaban. Si mi clínica es el día completo. Entonces, entonces tenemos 6 días de la semana, de lunes a sábado. Y pensando en el fondo en diurno y Executive, entonces al final, ya no da tiempo. Entonces, y además hay que hacer la asignatura y además hay que vivir. Hay que dejar tiempo para la familia y trabajar, entonces tratar de compensar todo lo demás. Y trabajar aparte, porque no hago solo clases. Entonces, a mí me gusta hacer clínica, pero hay que ver la factibilidad, porque uno también es humano. Entonces, también vive, no solamente hace clases. Y además con la complejidad de hoy día se pone volver también para uno también es harto desgastante hoy día, la situación hoy día de volver a la presencialidad. Pero para eso estamos. Entonces, bueno, si no todos tuvieron medicina conmigo, los de las asignaturas previas, obviamente para reconocerme, esto no está en la presentación ahí, pero por lo menos para ubicarme, esa foto tiene un par de años, pero soy el mismo. Pero soy médico veterinario de la Chile, hice clases en la Universidad de Chile, hago clases en la UM y hago clases acá en la Universidad de América desde el año 2002. Donde hago tanto semiología desde entonces, he hecho medicina, producción porcina, farmacología aplicada, seminario de integración, trabajo de título, así que hago harta asignatura, me gusta la docencia, ahora estoy terminando el magíster en docencia, entonces la idea es aplicar temas, pero porque el objetivo acá es que ustedes aprendan, y aprendan ¿por qué? Porque yo no me estoy formando para que saquen un cartón. El cartón es por añadidura que en el fondo que ustedes cumplieron con el perfil de ingreso, entonces de alguna forma que pensamos desde el punto de vista docente. En estricto rigor, estoy formándolos, apoyándolos para formarlos como colegas, donde ustedes no se van a hacer
médicos veterinarios de perritos. Van a ser médicos veterinarios. No van a ser médicos veterinarios de vacas, van a ser médicos veterinarios. Pero tienen que tener las competencias para las diferentes áreas. Y yo siempre, creo que les dije en algún momento, me da lo mismo repetirlo, yo cuando entré a la universidad me encantaban los caballos. Yo decía, uno era mi nombre, Felipe significa Filipo, además de los caballos. Me encantaban los caballos. Pero no me agradó el ambiente de la hípica, del rodeo, por lo menos en particular. A mí siempre me han gustado y siempre sigo trabajando con caballos. Pero siempre tuve, yo vivía en Santiago, pero tenía relación con el campo, mi abuela tenía campo, y me gustaba el campo y me gustaba la parte de producción también. Así que me dediqué al área más productiva, y mi tesis y todo el tema, en temas de producción. Y la vuelta de la vida, creo que les conté, pero yo pasé la asignatura de producción porcina y la aprobé sin pensar que me iba a dedicar después a trabajar en chancho. Y la vuelta de la vida hicieron que me dedicara a trabajar en chancho. Y hoy día hago, no solamente he trabajado y asesorado planteles, sino que además hago plata en el fondo del área de porcina. Y me encantan los chanchos, puedo decir. Comenzó pandemia y yo tampoco sin esperarlo, y resulta que me salió la opción, un amigo, una clínica, no, te voy a apoyar durante un mes mientras encontraba a alguien para... Y eso, ese apoyo del mes me parecía, ya, alguna vez siempre a uno le ha tocado que, oye, tú eres veterinario, sé que tengo un perrito, siempre, a todos nos ha tocado. Pero lo que iba a ser un mes, estuve un año y medio a cargo de la clínica y como no solamente eran vacunaciones, sino que eso, haciendo cirugía, viendo dosis, cuando bien. Obviamente ciertas cosas que derivaba porque no era mi especialidad, no hacía cirugía más profunda, pero sí tenía que, de repente llegaba un perro accidentado, tenía que suturar, hacer todo, trabajando con perros, gatos, de todo. Entonces, nunca digan, de esta agua no beberé, que en el fondo ni escupan al cielo porque les va a caer en la cara. No digan porque el día de mañana les va a tocar ver de repente una oveja, una cabra, una cosa así. No, no es mi área. No, yo no veo eso. Pero si usted es médico veterinario, todos, en el fondo es como obligación, que todos casi como que tenemos que saber que a un perro hay que colocar la vacuna séptuple, la óctuple, la antirrábica. Y ustedes, ¿por qué no pueden saber que a un equino hay que colocarle la influenza equina con cierta frecuencia, que a un bovino hay que colocarle la vacuna clostridiales, hay que hacer estos programas de desparasitación y le preguntan algo básico? No, no es mi área. Derivémoslo. Algo que está simple, ¿no? Entonces, esas cosas hay que acostumbrarse, que en el fondo ustedes no son médicos veterinarios de una especie, no son especialistas. Otra cosa es que después alguien se especializa. Por eso esta carrera es generalista, porque vemos animales y además no solamente vemos animales, lo que vamos a conversar. Bajo el enfoque One Health, hoy día la salud humana y la salud animal está ligada. Así que nosotros, dentro de parte de nuestras funciones, por eso es importante la salud pública, tenemos la función de también generar alimentos para consumo humano. Huevos, leche, carne, y por lo tanto tenemos que, éticamente, nuestra obligación también es generar condiciones para que el humano se alimente bien, con alimentos inocuos y adecuados para... Entonces, hay que verlo por todas las aristas. Entonces, prepararse para todo. Y por eso que le guste o no, aunque le gusten los perros gatos, les vamos a exigir acá en esta asignatura, en medicina, en clínica, y les vamos a exigir igual a aquel que va a dedicar a la clínica de animales mayores. Por lo menos, porque el día de mañana puede que se dediquen a esa área o que les salga un paciente. Y no digan, no, yo no estudié de eso. Entonces, para cosas básicas. Ya. Eso para recordarse, para conocernos. Bienvenida, buenas tardes. Ya, esto está en el programa, los resultados de aprendizaje. ¿Qué es lo que se busca con esta asignatura? Me imagino que esto lo han visto. Pero lo más importante, en el fondo, esto, primero, las propiedades farmacológicas, las ventajas y efectos secundarios de los diferentes fármacos, las reacciones adversas que pueden haber en algunos medicamentos, y obviamente desarrollar criterios de selección de un medicamento para una terapéutica determinada. Entonces, eso es el objetivo es que acá a aplicar lo que ya han venido aprendiendo hacia atrás.
Entonces, vamos a ver ya, un poco metiendo en la rutina. De hecho, originalmente a mí me dijeron que partir como la parte de cerdos llaves y después veamos rumiantes. Yo tengo esta rutina de trabajo, que es lo mismo, como lo veo yo. Parto con la parte de bovinos y después al final vamos a ver la parte de porcinos y aves. ¿Cuál va a ser la ruta de trabajo? Vamos a tener 3 clases de rumiantes, en la cual en la tercera sesión vamos a ver temas que vamos en la próxima, vamos a hacer un control. ¿Han tenido hasta el momento 2 controles? Uno, ¿Dos? Supuestamente uno de canino y el otro, pues, generalmente dice entre felinos y equinos, entonces de repente también te lo hacen de uno. De los 4 controles, el tercer control corresponde. un control y dos cátedras. Debieran haber, hasta el momento debieran haber 2 controles. La cátedra sacó el profe, era el mismo control. Ya, ok. Ya, en equino. Ya. Se supone que a esta altura debieran tener un control de caninos y un control de equinos y eventualmente entre equino y felino. Entonces se hace una... El tercer control corresponde a rumiantes. Yo digo rumiantes más que bovinos solamente. Pero, realmente le enfocamos en bovino. Pero, y el cuarto control es de porcinos y aves. Entonces conmigo van a tener estos 2 controles. Entonces, la tercera semana, o sea, en 2 semanas más, van a tener el tercer control que corresponde al área de bovinos. En lo cual vamos a, básicamente yo les voy a hacer de manejo sanitario. Vacunación, desparasitación y elaboración de recetas. Yo les voy a dar duro con las recetas. Para que, porque uno se da cuenta cómo después cuando egresan, después se olvidan de hacer la receta. Y además, entender el contexto de la receta, donde existe, yo bajo mi criterio, y lo estoy diciendo bajo mi criterio, se ha ido una deformación de la receta, especialmente en la medicina especialmente menor, donde a veces la receta es casi un informe, un portafolio, donde a veces por lado y lado, donde uno empieza a buscar y entre medio de repente está el fármaco. Pero ojo, es que la receta, en estricto rigor, por eso es RP, es recipe, la receta no es para el propietario. La receta es para el farmacéutico o el veterinario que va a expender en el fondo el producto. Y donde eventualmente nosotros damos indicaciones. Entonces, la receta a veces no debiera ser enfocado en todas las... Eso puede ser la parte de atrás, pero la primera parte tiene que ser siempre medicamento, presentación, dosis a administrar. Y obviamente podemos dar la explicación, pero a veces se van en la explicación y queda entre medio metido en el fondo esto, para un perro con el fondo para parvovirus, darle, hay que hidratar en el fondo tanto y colocarle suero. ¿Y cuánto hay que vender? Y darle por tantos días, y nunca dice tanto, comprar tantas botellas, en el fondo va a poder dar por tantos días, ¿me entiendes? Entonces, a veces se olvida de que lo importante acá es cuánto hay que comprar y no lo que tiene que administrar. Lo otro son indicaciones, pero supuestamente es para la adquisición del medicamento. ¿Cuánto es lo que necesita para el tratamiento completo? ¿De acuerdo? Obviamente, porque a veces se dice, no, la receta es miligramos por kilo. Y el farmacéutico después tiene que empezar a bueno, ¿cuánto necesitáis? Porque a veces va tantos miligramos por kilo, cuando usted ya debería decir tantos comprimidos de tantos miligramos. Otra cosa que en el fondo a lo mejor no hay de estos miligramos, a lo mejor no hay de 50 miligramos, hay de 25, así que vamos a tener que dar el doble. ¿Entienden? Pero en el fondo pero dice tantos comprimidos de tantos miligramos, porque la unidad de presentación que estamos nosotros recetando es de tanto. Y a veces, y porque hay que, en el fondo, hay que saber dosificar. Pero nosotros tenemos que dar la base y donde después en el fondo se tendrá que dosificar. Porque el propietario no tiene por qué saber cuántos miligramos kilo, y cuando el perro pesa 5 kilos, por lo tanto, ¿cuánto tenemos que darle? ¿Y cuánto es la presentación? Se olvidan a veces. Entonces, eso es pensando en la receta. Entonces tienen que acostumbrarse a la receta. Entonces, yo le digo de repente, receta vacunación y antiparasitario, y se dan toda la lata de hablar del antiparasitario, y nunca me dicen cuántos litros hay que comprar. Y cuando acá estamos hablando de animales en masa. Después, cuando hablemos de porcinos y aves, especialmente especialmente la parte de porcino, tienen que hacer en el fondo esto para
una receta para la medicación de un pabellón o dos o tres pabellones de 1500 cerdos que pesen tantos kilos y van a tener que hacer la medicación al agua para ese pabellón. O un pabellón de aves. O un gallinero con 50 gallinas, donde van a tener que aplicar tantos miligramos pensando que, tantos miligramos kilo pensando que son gallinas que le dan 3 kilos. ¿Se fijan? Entonces hay que hacer los cálculos. Y eso les cuesta. Porque se acostumbraron al el perrito, y acá, ojo, son mayor cantidad. Entonces, en el fondo, no hay que comprar la cajita de tantos fármacos, sino que de cuántos litros, porque hay que multiplicar por todo. No sé, me lo explicaré, eso lo vamos a ir desarrollando fase a fase. Entonces, obviamente vamos a partir obviamente de la parte rumiante en este caso. Ya. Nos vamos a ir obviamente lo que... Ojo, estamos tan acostumbrados a administrar medicamentos que de repente decimos hay que dar un perro que estaba con cirugía, una amoxicilina, y decimos, no, compremos una amoxicilina en el fondo cual la de uso humano. A veces sirve, pero no siempre. En el caso, por eso hay medicamentos que están autorizados por el SAC. Entonces, esta es la página del SAC, en el fondo es el link, en el fondo que funciona. Así que se lo pincha porque está actualizado. Y que por lo tanto, donde pueden entrar acá a la página de los medicamentos autorizados, esta es la página del SAC. Donde es importante que lo revisen. Y donde existe en el fondo el sistema de búsqueda de medicamentos autorizados. ¿Por qué hago esta observación? Porque, no obstante, hay medicamentos que son farmacológicamente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una dipirona y un metamizol sódico? ¿Cómo? ¿La dipirona qué es? Metamizol sódico, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, el laboratorio. La dipirona es del laboratorio de Chile. Pero puedo decir, por ejemplo, si queremos administrar en porcinos, un plantel PAPCO, un plantel animal bajo control oficial, yo puedo usar metamizol sódico de la Pharma, pero no puedo usar dipirona del laboratorio de Chile. Es decir, lo mismo. ¿Por qué? Porque el laboratorio no tiene registrado el medicamento para su uso en porcinos. En el plantel PAPCO no lo puede utilizar. Solamente porque no hay registro. Y PAPCO exige que tiene que estar. Si estamos utilizando un medicamento que no está registrado, podemos perder la certificación PAPCO y el plantel no puede exportar. Así es. ¿Me logran explicar? Entonces, es importantísimo y porque por algo los medicamentos, no obstante, utilizamos. Se supone que el uso de medicamentos que no sean específicos para la especie, se supone que debiera ser en el caso de no contar con el medicamento, no como primera elección. ¿Cuántas veces uno ve y ve recetas en que de repente para un gato, en que le tienen que, o un perro, un macho, una castración, bueno, el macho, pero en un gato para castración, y le dejan una cefalosporina. Pero, porque es efectiva. Pero a veces una buena cirugía, a veces en un gato, que en el fondo que vemos que la incisión es ínfima, que prácticamente no requiere, no queda ni con sutura, y con suerte una amoxicilina, y a veces ni siquiera, a veces sin antibióticos, una buena higiene, más que suficiente. Pero colocar una cefalosporina, ojo, las cefalosporinas son de receta retenida. Y muchos veterinarios, en el fondo, es de rutina aplicar cefalosporina. Es de uso de receta retenida, incluso es tanto así que está al límite de que capaz que nos prohíban la administración de cefalosporina a los veterinarios porque hay mal uso. Porque cualquier cosa mejor una cefalosporina y la resistencia antimicrobiana. Por algo en forma de control. Porque queda el medicamento, es lo que pasa mucho en la medicina veterinaria. Bueno, primero muchos especialmente en la parte animales mayores, donde siempre tienen un par de medicamentos guardados, un par de antibióticos, siempre tienen cosas. Y ante cualquier cosa, tengo pongámosle. Y se olvidan, digamos, de que, que los veterinarios somos tan caros, en el fondo que, ¿cómo me exigen que tenga que venir un veterinario para recetarme una penicilina? Si yo sé que con penicilina esto se arregla, perdón. El medicamento más usado
hoy día ya se ha disminuido, pero el más utilizado durante décadas en la parte de ganadería fue la licuamicina. ¿Saben lo que es la licuamicina? Pregunten. Ojo, acá me preguntas tonto. Es tonto el que se queda con las preguntas. Entonces, acá pueden echar a perder, aprovechen ahora en clase preguntar todo lo que quieran. La licuamicina es una oxitetraciclina LA. Y, de hecho, en los años 70 fue el laboratorio que salvó a Pfizer de la quiebra. Fue el que tan vendido, porque para todo, licuamicina. Y ni siquiera oxitetraciclina, no, licuamicina. Y todavía muchos agricultores que tienen todo licuamicina, porque es de amplio espectro, que actúa para todo. Ojo, pero no actúa para todo. Y ya sabemos que no actúa para todo. Pero, y todavía hay gente que cualquier cosa licuamicina. No, ustedes conocen gente, que de repente, no, estoy resfriado, una penicilina. Bueno, y no me la quieren vender en la farmacia. Y me exigen receta, me podéis conseguir. Y de 21 me voy a enviar una receta para comprar una antibiótico. Y no está recetado, sino que no porque me ha hecho bien, o porque al vecino le hizo bien. Estaba resfriado y le dieron este remedio y le funcionó. Y a todos nos pasa. Entonces, un propietario de toda la IN, también en animales menores, mayores, la automedicación es altísima, y el mismo humano, entre nosotros mismos. Entonces, pues, importantísimo conocer los medicamentos y saber que existe la forma de ver cuáles son los medicamentos que están para cada especie. Entonces, el día de mañana, ustedes pueden entrar a la página del SAC, a lo mejor no es necesario que se los conozcan, yo no les voy a pedir que se sepan de memoria cuál medicamento, cuál forma farmacéutica está específicamente, de qué marca, de qué laboratorio, pero saber que existe la forma de llegar a ello. Importantísimo, la farmacovigilancia, donde los médicos veterinarios tenemos acceso, y esto para todas las especies, no solamente animales mayores, donde nosotros somos los que alimentamos el sistema para que el laboratorio sepa que ha habido un problema, a lo mejor con el medicamento. Uno ve en páginas, digamos, en médicos veterinarios ya no unidos, sino que los médicos veterinarios de Chile, en peligro. No, en el fondo esto, alguien, o la quinta región, hay un grupo de WhatsApp de médicos veterinarios. Entonces, y uno ve constantemente, no, que en el fondo la vacuna tanto, en el fondo le ha hecho, ¿alguien ha tenido efectos adversos con la vacuna? Y la pregunta es, ¿quién de ellos que ha tenido problemas con una vacuna lo ha informado? ¿Ha subido la información a la página? ¿Cómo el laboratorio después puede ver? No, que la simpárica produce estos problemas. Pero si no le llega la información al SAC, ¿cómo van a controlar? Porque a veces se dice, bueno, por ejemplo, una simpárica es muy buen efecto, un Bravecto, excelente, para control de parásitos externos. Pero si no hay información, ¿cómo vamos a alimentar el sistema para poder decir que han habido efectos adversos, por ejemplo? Para poder saber control, a lo mejor en un lote nomás. De repente llega información, pero de repente no. Y por eso de repente se ha cortado la venta de algunos medicamentos o de un lote determinado. Y eso es derivado de todo esto. Existe la herramienta. Importante utilizarlo. Porque pues, los médicos veterinarios en el fondo tenemos, en este caso, la responsabilidad de notificar las sospechas de efectos adversos que pueden haber. Donde, por lo tanto, para poder hacer el seguimiento de los casos, en el fondo, y es importante para qué notificar. Esto está en la página del SAT, la misma página que dije de parte de medicamentos. Lo mismo nosotros somos responsables del uso de los antimicrobianos, que les decía, en el fondo para poder prescribir y explicar. Nosotros, especialmente con gente que no quiere, en el fondo, vender, somos responsables de explicar y éticamente de decir, ojo, hay periodos de resguardo, pueden haber efectos adversos y nosotros, en fondo, por lo tanto, tenemos que informar para qué se usa y que por algo tiene que haber una prescripción de por medio. Se supone, especialmente en antimicrobianos, que hoy día existe mucho más, se le ha dado mucho más importancia al uso de los antimicrobianos porque la resistencia antibacteriana está siendo altísima. Y por eso mismo tema, pues les decía, uso de cefalosporina para cualquier cosa. Pero cuando deben estar restringidos para casos especiales, cuando ya no hay acción de otros medicamentos más básicos. No nos tiremos al tiro con lo más potente, partamos con lo básico. Y hacer rotación de medicamentos cuando tenemos manejo de rutina,
Entonces también ir haciendo rotaciones, cosas para evitar la resistencia que puede haber. Entonces, importante, esta información está para ver cuál es la importancia, cómo se utilizar los antimicrobianos y cómo hay que respetar los periodos de carencia y o de resguardo que tenemos especialmente en esta especie. Esto se ve mal la foto, pero este es un vademecum. Yo todavía lo tengo. Así librado con el fondo de un vademecum. ¿Eso para qué? Para poder saber cuál es el efecto de la utilización de los antibióticos o de cualquier fármaco. Todos tenemos acceso hoy día a vademecum. Por eso mismo yo le dije que yo le pregunta, porque las dosis también van cambiando, la terapéutica, el uso de productos. Existen aplicaciones. Muchos que en el fondo pueden entrar a la aplicación y decir, pero no basta con decir, no, ¿qué medicamento? Googlemos, entonces hagamos igual. ¿Qué medicamento sirve para palmovirus? Sí, hacen hasta los cálculos, y a veces nos olvidamos tener que hacer los cálculos, y se nos va el internet y no tenemos idea cómo hacerlo. Entonces, por eso, hoy día se puede, y hay herramientas, pero lo importante es saber, ¿y qué medicamento va a ser el apropiado para eso? Y ahí donde está, donde ustedes van a decir, tengo esta, y no, porque a veces no, la patología no es única pura. Existen asociaciones de medicamentos, pues de repente tenemos un efecto que no es el adecuado, y tenemos que hacer modificaciones, y ahí es donde está el criterio. Porque aquí no estamos formando robots aplicadores de medicamentos. Ustedes tienen que tener el criterio para poder decirse que más. Este medicamento por esto y este medicamento por qué no. En este caso yo voy a aplicar acá o este otro. Según el lote. En animales mayores, el costo puede ser importante. No obstante, dicen, no, pero si esto es bueno. Cuando estamos hablando de 500 animales, a veces, pero tendrá que, si tiene 500 animales, tendrá que tener plata para pagar los medicamentos. Y que tengamos nosotros administrarlo, pero si de repente no, pues. Y nosotros tenemos que ver, bueno, la utilidad de este versus este otro. Nosotros tenemos que ver costo-beneficio. No siempre lo más barato, no siempre tampoco de la marca de prestigio. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir viendo, pero por eso tenemos alternativas. Utilizar los vademecum o las aplicaciones, pero para eso necesitamos conocimiento. Y vamos a partir con el tema de manejo de la parte mineral y energética. Básicamente contra enfermedades metabólicas y enfermedades de balances nutricionales. ¿Por qué le muestro esto? Porque yo le dije que yo me gustaban los caballos y que después me dediqué al área de animales mayores. Esta fue mi tesis. Respecto a un regulador del metabolismo energético y mineral sobre producción de leche, mastitis subclínica y en patologías durante la lactancia temprana en vaca leche. Entonces, ¿tuvieron medicina conmigo? ¿Todos tuvieron medicina conmigo? Sí. Ya. Entonces puedo preguntarles tranquilamente sobre hipocalcemia y cetosis porque yo sé que se lo hacen a la perfección. ¿Por qué? Porque en particular mi tesis, estábamos utilizando un producto que se denominaba PPCAL, este producto ya no está en el mercado, pero existen algunos similares. El propio cal, el calfón. Entonces, B2, el calfón es de Bayer, el propio cal, no me acuerdo, creo que el laboratorio es, creo que es de la Pharma, y existen diferentes productos que tienen un poco la misma base farmacológica. La idea es regular el metabolismo. Pues este es el producto con el que yo trabajé en la tesis, similar. Este considera el uso de propilenglicol. ¿Se acuerdan para qué sirve el propilenglicol? El propionato. ¿A qué le suena el propionato? En este caso, con calcio. El propionato, recordémonos que, por eso es importantísimo, ¿cómo? Ya, básicamente en el fondo esto se le administra a hembras, no, más que preñadas, al periparto. Recordar que, así mismo como en algún momento yo les dije, la vaca no se alimenta de lo que come, porque nosotros aquí alimentamos a las células, o sea, a todo el sistema, la microbiota ruminal. Y esto genera un montón de productos, dentro de eso ácidos grasos volátiles.
dentro de los cuales el principal precursor energético es ¿cuál? El propionato, el ácido propiónico. Ácido propiónico o propionato. Entonces nosotros, de alguna forma, cuando tenemos una vaca que está en el periparto, entrando a esta fase de desbalance energético negativo, entonces nosotros podemos aportar productos energéticos para reducir ese diferencial entre lo que el consumo y la producción. Por lo tanto, y eso podemos utilizarlo mediante las métodos, o por la dieta, pero tenemos un momento en que la vaca tiene un bajo consumo de alimentos, tiene una anorexia fisiológica, producto asociado al parto, por lo tanto entra en balance energético negativo, y nosotros la idea es que reduzcamos este diferencial para, por un lado, reducir el riesgo de que empiece a generar tanto cuerpo cetónico, y evitar los riesgos tanto de mastitis, de cetosis, tanto clínica como subclínica. Porque una cetosis o una hipocalcemia, no obstante, aunque sean subclínicas, predispone a otras patologías, retención de membrana placentaria, a la mastitis, y así nos pone al desplazamiento adomaso, y así. Entonces tenemos que, la idea es regularlo. Entonces la idea es administrar hoy día. Puede ser de forma preventiva, para regular esto, el metabolismo, o en forma curativa cuando tenemos problemas, cuando estamos presentando algún tipo de patología que puede ser diagnosticada. Por lo tanto, en este caso, era básicamente por eso lo coloco, porque en la misma base me interesa por el tema de los medicamentos, más que el nombre del fármaco en particular. El uso de propilenglicol se ha usado durante 40 50 años para el control de cetosis, porque es un precursor energético. El propilenglicol se transforma a propionato y como propionato en el fondo actúa. O la administración directamente del producto, un propionato. Y en este caso teníamos también con la aplicación de sales minerales en momentos delicados, calcio, magnesio, fósforo. Hoy día existen muchos productos que ya vienen enfocándose en la misma terapéutica. Por eso me interesa, más los fármacos, las bases farmacológicas, más que el nombre del producto. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una vaca con hipocalcemia. Ojo, semiológicamente, ¿qué es lo que observamos ahí? Una vaca caída. Ya. Pero en el estricto rigor la vaca no está caída. Porque si hablamos del concepto de vaca caída, es una vaca que ya no puede levantarse, y dentro de los cuales uno de los factores puede ser hipocalcemia, pero existe una serie de variables metabólicas u otros motivos que pueden incidir en el concepto de vaca caída. Esta vaca está, literalmente, solamente, fisiológicamente, bueno, psicológicamente decimos, tenemos actitud de comportamiento, está deprimida por un lado, y está de cúbito external, con la cabeza flectada hacia el pecho en una posición de autoauscultación. Entonces, esa vaca, y eso asumimos que está en una hipocalcemia, o parecía puerperal hipocalcemia. Para ese concepto, decimos que tiene flacidez muscular. Entonces, ¿cómo debemos revertir eso? Básicamente, entendiendo el metabolismo del calcio, que la vaca no tiene una descalcificación, lo que tiene es disminución de la disponibilidad sanguínea de calcio para la contractilidad muscular. Por lo tanto, tenemos que revertir eso. Entonces, en el caso de esta pareja corporal, entonces, medicamentos, básicamente tenemos el borogluconato de calcio. Bueno, esto es prácticamente una copia, digamos, de la clase de medicina. ¿Se fijan? Entonces, borogluconato de calcio, gluconato de calcio, calcio destroza. Fíjense, de todas estas soluciones de calcio, es con una base, está un solvente que es energético. Gluconato, porque está en un momento delicado donde la energía está deficitaria. Por eso se apoyan mediante la administración de estas soluciones de calcio en alta concentración con el apoyo de un producto energético. Entonces, todos los productos con base de calcio tienen como solvente. Y lento, pero lento entre paréntesis, porque a veces dicen, ¿qué es lento para usted? Bueno, lo mismo lento para un perro, un cachorro que está con parvovirus, donde le colocan una botella de suero y tiene que durarle toda la noche. Y lo lento ahí es clic, clic, clic.
Y si queremos aplicarle medio litro de suero a esta vaca, no vamos a estar durante 4 o 5 horas. Entonces, eso lento ya no es tan lento. Yo decía, lento, al aspecto de que no puede llegar, no, es diferente cuando le aplicamos, hidratamos con cólico en un caballo, donde le podemos colocar 4 litros a un caballo bien endovenoso, incluso con bomba de infusión, donde es meterle un suero a un caballo. Entonces ahí eso sí que es rápido. En este caso, decimos goteo a punto de chorreo, digo yo. Goteo lo más rápido posible, pero casi el punto que yo veo que está el chorro. Y eso, ahí nos debe demorar tranquilamente 15, 20 minutos a meter un medio litro de calcio, o de solución de calcio. Entonces, ahora, por lo tanto, pero eso puede tener, eso es vía endovenosa, pero puede tener algunas consecuencias porque la alta administración de estas soluciones de calcio llega, el primer músculo al cual activa es al corazón. Y podemos producir taquicardia e incluso un paro cardíaco. Y hay gente que no, es que le puse calcio a la vaca y se le murió. Me la mató con el calcio. Entonces, no, por eso mismo que en el fondo lo colocamos, en el fondo administramos, apoyamos con el uso de un cardiotónico. Ojo, el cardiotónico es parteína con cafeína, estimulante cardíaco. Le damos un estimulante cardíaco para controlar una estimulación cardíaca producto del calcio. Esto es porque el calcio, en este caso la parteína y la cafeína, bloquean los canales de calcio. Como que activaron y lo bloquearon y no permite que siga entrando calcio en el cardíaco. Evita en el fondo la falla cardíaca producto de la administración rápida que estamos haciendo. Va por ahí un poco para que se entienda, porque muchas veces me preguntan, pero ¿cómo si la cafeína no es estimulante? Le estamos colocando calcio que también estimula. Claro, son antagónicos. No es un efecto diferente, sino que antagónico en cuanto a como producto, como base farmacológica. Y esto que Natura está donde tú estás para que siempre puedas elegir cómo comprar, desde donde estés. Pues lo mismo que para abordar la medicación en este caso, una solución de calcio en una vaca que está pulsando, ojo, esto es natural, pero natural no es porque también están asociando mucho la hipocarcemia, esta cuestión aquí no es muy lluvioso, pero me da. El gasto energético que está teniendo en este momento, en fondo del marzo, que es así como el predisponente. Yo lo hemos visto en Chile, ahí está en el sur de Chile, tenemos que ir a llegar al la avena amarilla. La avena amarilla, ya la cristiana la avena amarilla, la cantidad la avena para una vaca lechera de varios no, en este caso la vaca estaba húmeda, entonces con yo tengo que llevarle a la vaca. Y venir dejar una vaca botada
Ya, no importa, estamos colocando. Si te vayas a cerrar en la botella, si la agarras con los dedos. Puede durar, porque mira, se complica con la aseguración personal del producto de Hacemos saber el producto que incorporan en el parrillón y que depende de la suena fuerte, va a detectarse. Capaz que vengan de la sala del lado. ¿Qué te pasó? Entonces, ya. Hay que entender que, por eso, esos son cuadros clínicos, donde la vaca está caída. En cuadros subclínicos, en el fondo hay que entender que también existen. Por lo tanto, no es solamente, expliquemos que nosotros no somos solamente para tratar animales, que en el fondo que estén enfermos. Ojalá prevengamos, y por lo tanto hay que prepararse. Porque la hipocalcemia en el ciclo de rigor, por eso hoy día es mucho menos frecuente en planteles de alta producción, es más frecuente en pequeños agricultores. Entonces, porque importante la prevención. Forma de prevención, recordar siempre el efecto de la vitamina D, importantísimo. ¿Recuerdan cómo actúa la vitamina D? ¿Por qué es importante la vitamina D? No, no es precursor del calcio. O sea, la vitamina D se transforma en calcio. Ah, que sería un precursor del calcio. Ya, ¿cómo ayuda a absorber el calcio? No como vitamina D propiamente tal. ¿Ya? No me acuerdo el nombre que tenía. De hecho, creo que se lo comenté cuando hicimos medicina, pero cuando comenzó pandemia la gente le dijeron, oye, acuérdense, hay que tomar al menos 15 minutos de sol al día, producto de no estar demasiado encerrado, para activar la vitamina D. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué eso? Porque la vitamina D se activa a nivel renal cuando con producto de la luz solar, con efectos en el fondo que generan con la luz, se activa y la vitamina D2 se transforma en D3, calcitonina, colecalciferol y el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Forma activa de la paratormona. ¿Y qué es la paratormona? Es la hormona que regula el metabolismo del calcio. Entonces la paratormona estimula los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos retiran calcio de los huesos y los osteoblastos incorporan calcio a los huesos. Entonces, esta paratormona activa. ¿Qué es lo que pasa en una vaca lechera? Cuando no hemos tenido un buen manejo previo, la vaca pare, empieza el drenaje de calcio en la leche y dice, uy, me está faltando calcio. Chuta, tengo que sacarle a los huesos, los tengo que dar de reserva. Y paratormona, no me alcanza, activémosla. Y se demora 48 a 72 horas en activarse la paratormona. Y en ese instante, la vaca se cae porque empieza con la parecia corporal porque la concentración de calcio empezó a bajar, al nivel que ya no fue capaz de mantener la contracción muscular. Entonces, por deficiencia de paratormona. Entonces, en estricto rigor, la hipocalcemia no es una enfermedad del calcio, es una enfermedad de la paratormona. Y por lo tanto, nuestros mecanismos homeostáticos tienen que ir enfocados a tener una regulación y tener paratormona disponible para cuando la vaca para. Porque es muy diferente una vaca de campo común y corriente, una vaca de carne que puede producir 5 o 10 litros en el primer día y que por eso se empieza a regular. Pero es una vaca lechera que puede producirte 20, 30 litros en un solo día, el primer día de lactancia. Por lo tanto, la cantidad de calcio que está secretando a través de la leche es tan elevado que obviamente genera estas deficiencias. Deficiencias séricas, no deficiencias orgánicas, porque el calcio lo tienen los huesos, pero no tiene cómo sacárselo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo regulamos? Por eso es importantísimo la vitamina D, y por lo tanto, por lo mismo, para poder hacer todo este proceso, necesitamos la prevención. Mediante dietas preparto. ¿Qué características tienen que tener las dietas preparto? Alimentación.
¿Suplementación de qué? ¿De calcio? Falso. Va a generar hipocalcemia. Si suplementa calcio en el preparto, la vaca va a tener hipocalcemia. ¿Por qué? Porque el problema no es el calcio. Entonces, si le damos calcio, la hormona se va a activar. No, pues si tengo normocalcemia, tengo disponible calcio, ¿para qué voy a activar la hormona? Al revés. Tengo que ¿Quitar calcio? reducir el aporte de calcio en la ración de preparto. ¿Y cómo hacemos eso? Porque es muy fácil, hay que bajar el calcio. ¿Y cómo le bajan el calcio a la ración de preparto? El calcio, nadie le da calcio a las vacas, así como calcio puro. No es como las gallinas que sí les damos conchuelas para administrarle este carbonato de calcio y le dan. Entonces, en este caso, hay que darle insumos que tengan menos aporte de calcio. Porque ¿cuál es el insumo de alimentación que más calcio aporta? ¿Carbohidratos son? ¿Carbohidratos? No, los carbohidratos no. ¿Alfalfa? La alfalfa. La alfalfa es muy rica en calcio, por eso para una vaca lechera ideal que toma alfalfa. Muy buen aporte de nitrógeno, buen aporte de calcio para una vaca que tiene alto requerimiento de proteína y de calcio. Y lo mejoramos con un aporte energético, muchas veces el maíz, todo esto, para poder dar, recuperemos. Y obviamente con el aumento de alguna suplementación. Entonces, obviamente, por lo tanto, la vaca preparto no deberíamos darle alfalfa, y menos alfalfa fresca, el soy o alfalfa, o pastoreo alfalfa. El soy se refiere a alfalfa que se corta y se administra al comedero. Entonces, por eso hay que reducir, y si no tenemos la posibilidad de reducir, porque a lo mejor la alfalfa es lo único que tenemos de pasto casi, porque es una inversión tener alfalfa. Entonces, por eso se le da tanto pelón de almendras a las vacas de pasto, el aporte de avena, fardo de avena, no avena grano, como el caso de los caballos. Entonces, pero en este caso, a veces tenemos que igual usar alfalfa. Y aunque le demos o no, el uso de sales aniónicas actúa. Las sales aniónicas tienen el efecto, o sales preparto, como le llaman en la lechería, ¿sí? Las sales aniónicas tienen una carga negativa, el calcio es positivo, es un efecto quelante. Pero a la vez, esta carga negativa que tiene las sales aniónicas, lo que genera es un efecto a nivel metabólico y disminuye el pH metabólico, no el pH luminal, es otra cosa. Entonces, una leve disminución del pH en la orina, en el fondo metabólico, y que lo podemos evidenciar midiendo el pH en la orina. Cuando vemos tiras de reactiva en la orina, se puede ver la efectividad de las sales aniónicas, en el fondo, midiendo el pH urinario. Y eso nos está indicando que efectivamente, bajo esta condición de pH leve, no una acidosis metabólica, estamos bajando de un pH levemente alcalino, que puede llegar a 8, lo bajamos a 6. No estamos bajando 5, 6, no estamos haciendo una acidosis metabólica. Una disminución leve del pH. Y bajo esta condición aumenta la excreción de calcio urinario, y bajo esa vía, en fondo, el organismo en el fondo empieza a percibir una leve deficiencia y tiene que activar la paratormona para mantenerse. Por lo tanto, está preparada antes del parto para tener paratormona disponible para cuando empiece la secreción. Esto lo vimos con otros dibujos también, pero acuérdense el metabolismo energético. ¿Acuérdense el ciclo Krebs? Entonces, nosotros también tenemos pues, el ácido propiónico, todo lo que viene a nivel ruminal, acético, butírico y propiónico. Este propiónico que en el fondo entra al succinato para generar el oxalacetato y entrar al ciclo de Krebs para la generación de energía. Eso es lo que buscamos básicamente con la administración de algunos precursores. Porque, acuérdense, en el fondo, los cuerpos cetónicos, cómo se generan a partir de reservas corporales de grasa. Si ven en profundidad van a entender un poco, acordarse un poco de la parte metabólica. Las reservas corporales que se transforman en ácido graso no esterificado, ácidos grasos libres, entran al hígado para la formación de energía, entran al ciclo de Krebs. Y en este proceso se empieza a liberar cuerpos cetónicos. Y que en la medida que aumenta la cantidad de cuerpos cetónicos, se empiezan a generar cuadros de cetosis. ¿Se acuerdan de eso un poquito, cierto? Entonces, ¿cómo prevenimos eso? Obviamente, esa cetosis, ya sea clínica o subclínica, aportándole precursores energéticos en un momento de balance energético negativo. Es imposible eliminar el balance energético negativo. Porque
la vaca sí o sí va a hacer uso de sus reservas, porque está en un momento que el consumo de alimentos no es suficiente. En una vaca lechera de alta producción se magnifica este balance energético. Una mujer que tiene bebé, le dice, no te preocupes, que en el fondo, cuando estés amamantando, va a bajar de peso. ¿Lo han escuchado, no? Y es porque en todos los mamíferos, la leche tiene un gran requerimiento energético. No es necesariamente la producción, sino que la leche tiene, o especialmente la lactosa, como en el caso de la vaca, tiene energía, tiene azúcares. Porque estamos alimentando un bebé, una cría, y en este caso estamos, en el fondo, no es solamente para la cría, sino que una vaca que está seleccionada para que produzca la mayor cantidad de leche. Una vaca que puede, en un plantel lechero, que puede estar tranquilamente en su pico de lactancia, dando 60, 70 litros y hasta más. Hay muchas lecherías en la zona, están sobre los 40 litros de promedio, con más de 1000 vacas y 40 litros de promedio, entre la que está partiendo, la que está en el pic y la que está terminando la lactancia. Sobre 40, 45, 47 litros de promedio. Entonces, tener vaca de 70 no es tan anormal. Y esa vaca que produce tanta leche, no tenemos tanta cetosis clínica. Sí, puede haber cetosis subclínica y la predisposición a otros cuadros. Entonces, en el caso de la cetosis, por eso mismo, la administración de estos propilenglicol o propionatos como precursores, la administración de glicerol, glucosa, también por vía oral, la suplementación endovenosa, en el caso de un cuadro clínico, con glucosa al 50%. Creo que les dije cuando hicimos medicina, la glucosa al 50% es el mejor protector hepático. Protector hepático. La glucosa, siempre te he dicho, hasta en especies menores. Sabemos que existen productos que en el fondo hoy día que se usan también, pero cuando un animal tiene un daño hepático, el uso de glucosa que hace que el hígado trabaje menos, lo libera, porque está generando, le estamos entregando la energía para que el hígado no tenga que generarla. Entonces de alguna forma lo hace, en el fondo lo protege porque le reduce su carga metabólica, nada más. Pero en este momento tenemos que aportarle glucosa también, vía endovenosa. Entonces, productos como los digestivos ruminales que aportan propionatos, tienen diferentes componentes que en el fondo regulan la capacidad ruminal. Y así, productos que en el fondo esto, y lo más importante, la suplementación preparto, ojo, preparto y empezamos a preparar a la vaca con estas dietas, un buen aporte con concentrados, para que, y en el posparto obviamente hay que asegurar que en el fondo la dieta es más concentrada posible para que con lo poco que coma, porque estamos hablando de que está con una anorexia, con lo poco que coma logre aportar en la cantidad de energía suficiente y reducir este balance energético negativo. No anularlo, pero sí reducirlo, para que genere la menor cantidad de cuerpo cetónico. Y por vía farmacológica, ¿cómo podemos hacerlo también? ¿Qué fármaco le podemos colocar para que genere un aumento en la cantidad de azúcar o de glucosa? Más fuerte. Corticoides. Justamente, corticoides. ¿Cuál es el corticoide más utilizado? La dexametasona. Y en muchas especies. Y sabemos que cuando coloquemos un corticoide, especialmente una dexametasona, ¡pum!, el nivel de azúcar se aumenta. ¿Cuál es la vía por la cual los corticoides generan generación de glucosa? ¿Cómo se denomina la vía metabólica? No es glucólisis, es la ruptura. Lisis es que se come. ¿Cómo? La gluconeogénesis. ¿Y qué es la gluconeogénesis? ¿Qué utiliza para formar glucosa a partir de qué? No. La gluconeogénesis básicamente, pero como insumo inicial, aminoácidos. O sea, usa proteína. Y ya vimos que en el fondo la vaca tiene una caída en la composición corporal, donde no solamente ha consumido sus reservas de grasa, sino también naturalmente ha generado una disminución de la cantidad de proteína. Hay que tener precaución. ¿Cómo? Hay que tener precaución. Por eso mismo, hay que tener precaución en su uso. No es uso indiscriminado. Por eso hago esta observación. Porque podemos ocupar corticoides, pero un uso controlado y no de
No, pues claro, muchos dicen, no, pero los corticoides me aumentan el azúcar, así que pongámosle corticoides, pongámosle. Pero estamos exacerbando también la movilización de reservas corporales. Ujú. ¿Y otro producto? A fondo pensando en un edema mamario. Podemos ver también algo de cuando hablamos de mastitis, pero el edema mamario u otros edemas. ¿Qué es el edema? ¿Se acuerdan? La acumulación de líquido en el intersticio. Justamente. ¿Cómo lo pueden evaluar? Con el signo de Godet. Ya. Signo de Godet o la fobedematosa. Sí. No podemos funcionar para saber las características del edema. Estoy recordando. Entonces, porque tenemos un aumento de volumen, no hay una inflamación, aumento de volumen en la zona justamente por líquido, un transudado, porque necesito recordar en el fondo es un transudado, un exudado de líquido que cae en el intersticio, que está retenido a nivel cutáneo. Entonces, y edemas de declive que puede ser edema mamario, edema submandibular, edema pectoral, dependiendo de la patología. Por lo tanto, siempre, ¿por qué lo toco acá desde el punto de vista metabólico? Porque, y en particular el edema mamario, está asociado a un tema mineral. El edema mamario está muy asociado no solamente a los componentes asociados al parto, sino que también al sodio. Pero y se da, algunos dicen, no, pero si es natural, todas las vaquillas les da edema. Porque es muy común, pero no es que sea normal. No es lo mismo normal que común. Porque cuando se hacen buenos manejos no les da. Que se nos da todas. Es como decir, a las mujeres que se le echan los pies, cuando están embarazadas, es común, pero no es normal. Y cuando se da, porque molesta harto. En el caso de las vacas, fíjense, el aumento de volumen no inflamado de la glándula mamaria y la zona ventral. Ese aumento de volumen, obviamente, es molesto para la vaca. Pero en algunos casos, en este caso, puede aumentar también, en el fondo, el edema a nivel de los pezones y puede predisponer a mastitis. Y ahí sí vamos a tener un cuadro clínico más severo. Porque va a complicar la extracción de la leche a través de los venas. Ahí está asociado al sodio. Pero como componente metabólico, el edema, ¿por qué se genera? No solamente el sodio, que implica retención de líquido. Metabólicamente, ¿por qué se producen los edemas? Los edemas. Complicaciones cardíacas. ¿Cómo? También. Ya. ¿Cómo una afección cardíaca me puede generar edema? Por el cambio de las presiones. ¿Qué presiones? Oncótica. Ya. Ya. Ok. ¿Cuál de esas dos está asociado a factores cardíacos? Porque en cuadros cardíacos sí, hay una alteración de las presiones. Le dijeron, está la oncótica y la hidrostática. ¿Cuál de esas está asociada a efectos en el caso de un cuadro cardíaco, por ejemplo? Ejemplo, una pericarditis. La retículopericarditis, un cuadro, o un hidropericardio, o en fondo cuadros de diferente etiología, pero que genera que el pericardio tiene, en el fondo, esto limita la capacidad cardíaca de contractibilidad. Por lo tanto, empieza a generar. ¿Qué es alterar la oncótica o la hidrostática? La hidrostática es la presión que genera los vasos sanguíneos hacia el exterior, producto de la presión. Por lo tanto, en cuadros congestivos de diferente índole, que afecta la presión hidrostática. En este caso, tenemos una afección en la hidrostática producto de la cría, el ternero que está comprimiendo los vasos la zona perivascular, la zona uterina. Por eso genera exudado porque está comprimiendo vasos sanguíneos. En el caso del corazón, en el fondo, producto de este hidropericardio, en el fondo, o la pericarditis traumática, se genera una menor capacidad, entonces hay una congestión venosa y eso que empieza a generar esta vasación. A diferencia de una fasciolasis o una fasciola hepática, una distomatosis, donde hay una afección hepática. Y ahí lo que se afecta es la presión oncótica, no es la hidrostática. Los dos edemas, pero de diferente origen.
Y en el caso de la fascia hepática o de histopatosis, se afecta la presión oncótica porque el hígado no tiene la capacidad de generar albúminas en cantidad suficiente y eso disminuye la presión oncótica, que es la capacidad de la sangre de retener el líquido. Cuando está en equilibrio, la sangre fluye y no se escapa porque están en equilibrio la oncótica y la hidrostática. Si disminuye la oncótica o aumenta la hidrostática, tenemos transurados. Y eso es lo que se transforma en un edema. Y generalmente de declive en las zonas bajas. Por eso en este caso el edema mamario tiende a ser en la zona más caudal, porque está asociado a las compresiones en la zona más bajo vientre de la parte uterina. En el caso de pericarditis, generalmente está asociado en la zona pectoral y en la zona, en el fondo del cuello. Ojo, en el caso de la histopatosis, lo clásico empieza con aumento de volumen, fondo de edema en la zona submandibular, después pectoral y después. Entonces tienen como esas características. Pero como sea, hay que buscar la causa. Y si es individual o general. Pues en el caso del tema de fascia hepática tiende a ser más de masas. En el caso de las pericarditis tiende a ser más individuales. En el caso del edema mamario está asociado al parto. Entonces tenemos factores de riesgo, factores que nos predisponen, que nos ayudan a que. Por eso es importante la semiología. Para entender, digamos, el porqué. Ya. ¿Hagamos un break? Ya. Y seguimos con digestivo. Ok. 10 minutos. Tiene que ser la hora. A las 11 comenzamos la segunda móvil. Voy a parar la grabación para que no quede. ¿Qué conversen después? Ya. Volvemos nuevamente. Ya, para continuar lo que es la clase. Así que vamos a partir en el fondo con el tema de sistema digestivo. Eso lo mostré en algún momento, es para poder ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Es básicamente el mismo ternero, pero hablando de este, está cursando con un timpanismo. Clínicamente, el timpanismo primario o secundario se manifiestan igual, con este aumento de volumen de abdominal. Básicamente porque se aumenta el rumen y eso empieza a generar un aumento. Está cursando la lista, después no sirve que todos los que están presentes se anoten y no anoten a sus compañeros no presentes. Después los voy a contar. Como no les conozco las caras, pero con el tiempo sí los voy a conocer, después voy a saber quién me quiso hacer un tipo. Y no a mí, el sistema, a mí me da lo mismo, en particular. Aquí está quedando evidencia que vine a hacer la clase. Así que, bueno, sí. Ya. Pero un timpanismo, básicamente es un aumento de volumen a nivel ruminal. Pero es un aumento de volumen por la presencia de gas. Lo que cambia es la forma en que está ese gas. En un timpanismo primario, que puede ser derivado o una empastadura, como se denomina, clásicamente por leguminosa o alfalfa tierna, o en el caso secuela de una acidosis, producto de la mortalidad de la bacteria de la microbiota abdominal, se generan estas monocapas o de proteínas, en el caso de la acidosis, o en la monocapa introducida por efecto de la clorofila, que generan espuma, y una espuma que no puede ser eliminada por el eructo. En el caso de un timpanismo secundario, se denomina que es secundario porque algo está obstruyendo la salida normal del eructo a través de vía esofágica bucal. Entonces, como sea, se empieza a acumular el gas. Importante, pero importantísimo, semiológicamente y clínicamente, determinar la causa, porque eso va a determinar el tratamiento a realizar. Si el timpanismo secundario, no hagamos nada con tratar de controlar la espuma, porque el problema está algo que está obstruyendo. Y eso es que tenemos que determinar para poder extraer o progresar el cuerpo extraño que está obstruyendo la salida del gas. Un timpanismo que obviamente en el fondo implica este aumento de volumen en la zona dorsal izquierda y que posteriormente se empieza a aumentar el volumen general de todo el perímetro abdominal.
pero generalmente en la zona dorsal izquierda, que es el fondo que está más aumentada de tamaño. Aumentada de volumen, no inflamado. Son cosas que hay que sacarse, porque se están acostumbrados de que cuando ven algo que está agrandado, abultado o hinchado, dicen, oh, inflamado. Profe, aquí debido a la compresión hay vómito y diarrea acá, ¿o no? ¿O no? Más que vómito, las vacas es raro que vomiten. En caso extremo puede llegar a vomitar cuando se mueren, porque se suelta todo el fin. Porque en caso de una acidosis, en el caso del timpanismo no necesariamente, porque se bloquea. Por algo no está botando el aire. Entonces eventualmente puede eliminar, pero en el fondo que se bloquea todo el cardiac y se bloquea también. Entonces no necesariamente hay diarrea. Y eventualmente la acidosis ya cambia. Cuando se suelta todo eso. Pero básicamente el aumento de volumen, no inflamación. Por eso siempre hay que observar, porque cuando está la falla en las indicaciones, en las descripciones, que en el fondo se habla mucho de la inflamación a todo lo que está hinchado, todo lo que está aumentado de tamaño está inflamado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? ¿Cómo se denomina ese signo? Ven esa vaca en esa condición, ¿qué pensarían? Una posición. No está en posición ortomneica, porque no está con el cuello estirado hacia el frente. Lo que vemos acá es el arqueamiento de la columna. Puede ser cifosis o cifosis es un cuadro clínico, no de la columna, porque la cifosis es un cuadro clínico de la columna. En este caso, por eso en el fondo está adoptando una posición cifótica. O hablamos de una pseudocifosis. Podemos decir, a lo mejor esta vaca quiere orinar, que adopta esa posición. Pero si eso es constante, digamos, eso generalmente está asociado a presencia de dolor. Y dolor, ¿cuál es la principal causa de dolor que genera esta posición? ¿Cómo? Cólicos, las vacas no tienen cólicos. Los caballos tienen cólicos. Las vacas no sufren cólico, como cuadro clínico. No digo que no tengan dolores abdominales, porque provocan, porque el cólico en el rigor es un dolor abdominal. En el caso del cólico de los caballos, en el fondo es cólico, en el fondo es cuadro obstructivo o basal, que genera en el fondo o ilíaco, que en el fondo produce mucho dolor. Y hablamos del cólico equino. Gracias. Profe, no sé si estoy bien o mal, pero es cuando comen como clavo y cosas así. Justamente. Adelante. Buenas tardes. ¿Ves? Si hubiéramos tenido la clase a las 8:40, a las 8:30 no llega. Sorry, pero el que llega tarde tiene que asumir nomás la broma. Pero, ya, clásico, justamente, lo que muchas veces asociado a cuerpo extraño, realmente cuerpo extraño cortopunzante, cuando dicen, no, la vaca comió clavo o alambre. Básicamente hablamos de una reticulitis. Reticulitis, todavía no estamos hablando de las consecuencias. Que puede haber una reticuloperitonitis, una reticulopericarditis, una hepatitis necrótica, una parálisis vagal, etcétera, como consecuencia de que este cuerpo extraño ya atravesó la mucosa. Entonces, en este caso, realmente hablamos de una reticulitis. ¿Qué es? Eso lo que está manifestando es una posición de dolor. Profe, la posición, bueno, no es una posición, yo creo que como la malformación de la columna cuando están así, como informar, ¿cómo se llama? La otra posición es cuando estamos en lordosis. Una lordosis es cuando tenemos la espalda encorvada en sentido contrario, en el fondo con la espalda hundida, como veníamos. Acá está ampliada, la otra está como hundida. Entonces, es lo contrario. Y eso obviamente ¿y cómo lo podemos controlar? ¿Cómo diagnosticar? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cuáles son las pruebas que podemos realizar para confirmar? Ya. El palo. Las pruebas de Goetze, o Goetze, ¿cómo se dice? Las pruebas de Goetze. Pues yo les dije en el fondo las pruebas de Goetze o norma mnemotécnica, en el fondo yo les dije las 4P. Claro inclinado, pellizcamiento, puño y el palo. Entonces, como recordatorio, nosotros vamos a ir recordando metodología clínica para diagnosticar, para establecer que efectivamente estamos hablando de una reticulitis. Donde tenemos ese, pinche un sondeo
o con una espina, y aunque se saque la espina, igual les queda la cuestión y les queda doliendo y molesta. Pinchen sus pies con una espina, y aunque se saquen la espina, van a quedar cojeando y por varios días hasta que logren sacarse la espina. Fíjense, acá se está el clavo, tiene un clavo metido en la guata, en este caso el retículo, y eso les genera dolor. Y aunque no esté atravesando la mucosa, eso es doloroso. Otra cosa es que ya atraviese y esté generando, en este caso, puede llegar a hacer una peritonitis. Y eso va a depender, y dependiendo de lo que encontremos, ambas manifiestan dolor. Pero en este caso ya vamos a tener manifestaciones sistémicas que indican el pronóstico del cuadro. Porque recuerden que acá existe la medicina clásica, donde, así como en perro y mascota, hay gente que tiene una oveja, tiene una cabra, tiene una vaca, y la quiere tanto que está dispuesto a gastarse la vida por ese animal. Existe. Y cuando existe, digamos, porque es poco frecuente. La mayoría de nuestros animales son animales de producción, de rebaño, donde tienen un objetivo productivo, y por lo tanto el pronóstico del cuadro a veces va a ser determinante en el manejo farmacológico a realizar, y eventualmente incluso si se realiza o no el manejo farmacológico. Porque un mal pronóstico, en el caso de una reticulopericarditis, por ejemplo, o una reticuloperitonitis, puede determinar incluso que sea causal de eliminación del animal del rebaño, porque el costo del tratamiento va a ser superior al beneficio que vamos a obtener, digamos, posterior al tratamiento. ¿Sí? En el caso que fuera efectivo, incluso. Nos vamos a gastar tanta plata en recuperar la vaca. En el caso de una peritonitis, una vaca de 400 kilos, ¿cuántos antibióticos le tenemos que meter? ¿Cuánto es el periodo no productivo que va a tener? ¿Vale la pena? El año pasado en Viña, que nada que ver con esto, pero llegó una señora con un cordero, una fractura, y lo operaron. Entre todo lo que radiografía, exámenes previos, todo eso, más la cirugía, se gastó 400, 500 lucas. En un cordero. ¿En un cordero? Un cordero chiquitito, se gastó 500 lucas. Y uno dice, pero si el cordero vale 60 lucas, 70 lucas, 80 lucas, o el cordero gordo, bonito, listo para consumir. Pero la señora en el fondo se gastó 500 lucas en su corderito. Se había comprado el baño entero. Si lo pensamos económicamente. ¿Por qué? Porque hay otro factor. Entonces, de eso determina un poquito. Me metí en eso, en el fondo, porque eso era algo que también te lo hablo al principio, pero porque nuestra medicina de rebaños o productiva, hay un factor económico por medio. Ya les dije, en el fondo nosotros producimos alimentos. Entonces, muchas veces el animal no tiene solamente un valor por sí mismo, sino que por lo que produce. Y donde eso aplica criterios en cuanto al punto del tratamiento. Muchos pueden decir, pero ¿cómo? Somos poco éticos. Deberíamos curar a todos los animales que en el fondo defendemos. Y además trabajar por la vocación. Claro. ¿Cómo no tenemos vocación? Y entonces ahí es donde algunos, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista en el fondo, somos cuestionados. Entonces, hay que ver que la medicina productiva tiene otro objetivo. Y es la razón por la cual también tenemos un vínculo con la eutanasia, o con que tiene diferente al que tienen en otras especies, especialmente en humanos. Entonces, donde acá un perro que nosotros lo vemos que está deteriorado, podemos decir, ¿de qué más hacer una eutanasia? ¿O no? Y uno ahí lo justifica, porque el perro está sufriendo, y si el perro es agresivo y incurable, no se puede recuperar etológicamente, se ha visto, y ha mordido a gente, hay que hacerlo sobrevivir a como de lugar. Estamos aplicando, metiendo en el punto de vista ético, ya me estoy metiendo en la cara, pero por eso mismo en el fondo, acá también la eutanasia o el sacrificio del animal, pensamos que son animales con un fin productivo, donde básicamente, a mí me preguntan, ¿yo me como mis pacientes? Sí, yo me como mis pacientes. Yo me he comido pacientes. No. Sí, por eso, con un perro nadie dice, oye, comerse un perro, nadie lo piensa. Bueno,
Hasta el chip me he encontrado. Ya, recordemos en el fondo por el punto. Entonces, un perro no. Un caballo. ¿Alguien ha comido carne de caballo? Sí, sí. No. ¿En viste? Sí, y muchos no saben cuando han comido churrasco en el fondo, una cosa así. Capaz que muchos de esos sea carne de caballo. Ojo, se consumen mucho caballo, se faena mucho burro. No hay muchos equinos que se producen y no sabemos a veces que lo consumimos. Otra cosa es que uno compre carne de caballo. Y vemos que cuando queremos tratar una alergia en un perro, muchas veces la recomendación es la carne de caballo porque es más hipoalergénica. Entonces, no es que sea mala, pero uno tiene un vínculo con los equinos que es diferente, que uno dice, yo no me voy a comer el caballo con el cual yo sé que en el fondo uno siente otra cosa. Pero que, entonces, entender que, y decimos, pero ¿cómo? Y comemos animales. A mí me encanta comer asado. Yo como carne me considero carnívoro, pero no significa que voy a andar matando a todos los que están. No, entonces yo sí me he comido pacientes, he tenido de repente un caso, el año pasado me tocó ir a ver una oveja, una borrega, que le hicimos tratamiento, toda cuestión, y porque empezó con una cojera. Ya, tratamiento, y después empezó a decaerse, y al final era un tema que yo asumo que era un tema más de una borrega nueva, ya de 3 meses, y que era un tema más congénito. Ya después, chuta, si más no fuimos efectivos, ¿qué hacer? La señora me dijo, no, sabes más, yo quiero mejor eliminarla, porque la verdad está sucediendo, ya se está cayendo, ya los productos que le habíamos aplicado no tenían efecto, y le dije, bueno, ahora quería eutanasia, le dije, bueno, no tengo en este momento ni K61, no ando trayendo, pero podríamos, en el fondo, esto puede sacrificarse. No, pero no, acá no, pero bueno, entonces podríamos sacrificarla y verlo de forma, pero tendría que hacer un hoyo para enterrarla. No, que no. Pero no tiene a quién se la pueda, le interesa llevársela. Yo tengo para poder, me puedo conseguir para poder verla. Ella no quería verla, que en el fondo ni sufrir, ni morir. Mejor que se la lleve. Y me dijo, pero si quiere, llévesela. Y me la regaló. Y me conseguí el teléfono, oye, que me la puedes bailar, y obviamente la semana siguiente hice un asadito con él. Profe, yo que había tenido como una patología de base, ¿se puede No, porque en el consumir? fondo no era una patología desde el punto de vista, por eso, desde el punto de vista clínico, no está una patología, no va a cerrar el consumo, simplemente era un cuadro más de tipo neurológico, individual dentro de todo un rebaño. Entonces, yo dije, está apta para el consumo, y le dije, pero háganlo y se lo pueden comer. No, que nosotros no vamos a comer, Claro. uno de los animales que criamos acá. Entonces, hay gente que puede comer cordero, pero que compra el cordero, pero si produce cordero no se come el cordero que produce el mismo. Cosa de criterio. Hay como gente que en el fondo que lo único que lo ve, uy, que lo único que veo, lo está engordando para comer. Es difícil, pero que uno. El problema es cuando le colocan nombre. Al chivo, a la oveja, al ternero, le colocan nombre, le empiezan a dar, y después ya no se lo pueden comer. Entonces, porque nosotros producimos carne, y ¿qué carne más sana que la que producimos nosotros mismos desde ese punto de vista? Pero otra cosa es tener las consideraciones porque tenemos el factor sentimental, ya empieza a jugar en contra. Ya, me fui pero volvemos a la reticulum. Ya, pensando, todo esto salió del tema del pronóstico. En el fondo estoy pensando en el pronóstico del tratamiento. Va a ser muy diferente tener un cuerpo extraño que esté solamente alojado en la mucosa que cuando ya está creando una infección y en el fondo incluso una afección sistémica. Entonces, pero como sea, la sindología es el dolor. ¿Y este se puede comer? Por ejemplo, el que tiene la infección. Ya. Sí, ahí depende, por eso mismo que la inspección de matadero determina si la infección es focalizada o está sistémica o si está generalizada. Si tenemos compromiso sistémico donde hay afección de las carnes, obviamente no está apto para consumo. Por eso mismo los inspectores de matadero tienen, y por eso mismo, primero, tienen certificaciones, y por eso mismo es que los inspectores de matadero son, hoy día en general, la mayoría, la gran mayoría, pues no estoy, pertenece a la SAC, porque ¿quién es el responsable de las carnes aptas para el consumo? Determinar que la carne es apta para el consumo. ¿Cómo? Ya, ok, pero desde el punto de vista de como entes gubernamentales. Decimos el SAC, pero ojo, no es el SAC, es el Servicio de Salud, que está entregándoles a la hora del SAC como el
ente más competente dentro de eso. Y por eso se le entregó al SAC, y el SAC hoy día tiene inspectores oficiales para poder realizarlo. Porque es un ente serio, porque se supone. Digamos que sí, porque la digamos después que yo estoy hablando con tal. Pero es un ente, ya no es una empresa, no está ligado a la empresa, a la planta faenadora, al punto de vista comercial. Es un ente fundamental que viene a fiscalizar y por lo tanto a asegurar que el producto está apto para consumo y le dice al servicio de salud, ¿sabes qué más? Esta carne efectivamente está apta para el consumo humano. Porque el servicio de salud es el que entrega las resoluciones sanitarias al matadero para poder decir que en el fondo que puede entregar un producto para el consumo. Todos los materiales cuentan con resolución sanitaria y la resolución la entrega no el SAC, la entrega el Servicio de Salud. ¿Se fijan? Entonces, pero el SAC es el que dice esta carne está apta y por lo tanto dice que esa carne en el fondo independiente de ese animal podría ser consumida o no, hay que decomisarla. El decomiso parcial, total, etc. Entonces, cuerpo extraño, mediante la administración de un imán. ¿Han visto imanes? El imán básicamente lo que hace es retener con elementos extraños, metálicos, que tienen adherencia magnética. ¿Por qué digo eso? Porque aquí mismo vemos, bueno, las vacas comen de todo, en este caso una soga, pero vimos acá esta vaca que había tenido un retículo pericarditis. Primero teníamos signos cardíacos y le administramos imán. Y los cardíacos en el fondo asociados a la pericarditis, en el fondo con las características, y después a los pocos días se murió. Igual, porque en el fondo el cuadro estaba bastante avanzado y no fuimos capaces de controlarlo, porque estábamos en una retículo pericarditis. Y al momento lo abrió el agricultor y encontró que ya en cosas de 2-3 días ya se habían pegado algunos elementos y encontró este elemento que estaba dando vuelta alrededor y que el imán no lo tomaba. Y también un elemento que puede ser portopulsante. ¿Fíjate? Porque si es aluminio o otros metales, el imán tampoco es la panacea, no es la solución siempre. Y el imán eventualmente puede retener o puede extraer el cuerpo extraño. Otra cosa es cuál es el compromiso que ya generó. Pero tampoco la idea es que tengamos obviamente con la vaca sea un imán con papa. En el caso de esto, una acidosis ruminal aguda por sobreconsumo de carbohidratos. Bueno, tenemos acidosis ruminal aguda y la subaguda o crónica latente. La subaguda crónica latente es una acidosis que se da a lo largo del tiempo y básicamente por desequilibrios en la ración. Falta de fibra, especialmente, en relación a la cantidad de carbohidratos. La diferencia de una acidosis aguda, que es porque se comió, literalmente se pegó un empacho con carbohidratos. Porque o la dieta estaba mal elaborada, con mucho carbohidrato, o que no estaba bien mezclada, y teníamos en el fondo zonas donde había, en el fondo, al momento de administrarle, mucho acceso y las vacas más glotonas, en el fondo las más jerárquicas, se consumen lo más rico. Y obviamente con mucha energía puede generar esta situación. O porque yo tuve hace un par de años, producto del costo del pasto, cuadro de acidosis aguda por agricultores que empezaron a alimentar más con afrecho y casi sin pasto. Obviamente porque está tan caro el pasto que mejor le estaban dando afrecho. La arnilla. Entonces las vacas comen arnilla. Pero ¿sabes qué más? Pero si no le estoy dando pasto. En el caso de los caballos, ¿cuánta gente hay que no? En el fondo el caballo está flaco, metamos afrechillo, arenilla, maíz. Y después tenemos cuadros de infusura, laminita y todo eso. Pues el caballo le gusta. Una cosa es que le guste y otra cosa es que le hace bien. En el caso de la vaca, producto de esta acidosis aguda, le puede dar, en el fondo, el cambio de pH severo con este contenido que está de un color amarillento, pardo, y eventualmente incluso podemos tener las pecas de ese color. Tratamiento, en el caso de una acidosis, obviamente la líquido ruminal. ¿A qué nos referimos? En el fondo incluso se le extrae el líquido ruminal y se le incorpora el líquido ruminal de una vaca sana para poder repoblar, porque hay que entender que la acidosis ruminal, el problema no es el pH en sí, eso es lo que genera
las características clínicas, pero la causa es por las mortalidades, por el cambio de las poblaciones bacterianas, y que empezamos a tener básicamente estreptococos, en el fondo, y productos que generan exceso de lactosa. Y empezamos a perder todas estas bacterias que generan ácidos grasos volátiles. Y con la mortalidad de esas bacterias, cuesta recuperarlas. Y llega un momento en el cual ya el pH empieza a bajar, hasta el momento en el cuadro clínico ya se ve. Pero lo mismo que probióticos. Probióticos. Y hay gente que le ha dado probióticos a las vacas. El problema es que, ¿has visto, por ejemplo, un chamito? ¿Qué es lo que tiene como probiótico? ¿Eso es levadura, no? ¿Cómo? ¿Eso es levadura? No levadura, tiene lactobacilos. ¿Y los lactobacilos qué producen? Ácido láctico. Entonces no nos sirve tanto un chamito pensando como probiótico. Y existen pocos productos como probióticos que recuperen las poblaciones. ¿Cuál sería el mejor probiótico? Sí. El mejor probiótico obviamente sería líquido ruminal, en el fondo efectivamente le estamos entregando. Por eso, y sacar el líquido ruminal no es tan complicado para el que lo sabe hacer. Porque consume. Bueno, quedó grabado los del lado. Entonces, pero el líquido ruminal por sonda nasogástrica, en el fondo se puede extraer y se le puede administrar y repoblar, pero obviamente tenemos que primero hacer tratamiento. Primero alcalinizar, lavado en caso de una situación muy severa, y después repoblar. En la medida que la mucosa del rumen todavía esté activa, no se haya quemado literalmente por la acidez, en el fondo la mucosa, porque los ácidos grasos volátiles se absorben en la mucosa ruminal, por las papilas ruminales. Entonces, en ese caso podemos recuperar estas poblaciones y efectivamente hacer un manejo que no es farmacológico. En el caso de la acidosis ruminal, lo único que podemos aplicar son alcalinizantes desde el punto de vista farmacológico e hidratación. Lo demás solamente en el fondo manejo. Por eso el tema del punto de vista de administración del líquido ruminal. Porque probióticos comerciales con efecto de repoblar la bacteria no los tenemos. Por lo menos rumiando. Y es mucho más simple sacar el líquido ruminal y estamos sacándole directamente. Profe, ¿y eso no descompensaría la vaca que le saca el líquido? ¿No? ¿Cuánto líquido ruminal tiene una vaca? ¿Cuánto volumen tiene el rumen de una vaca? En una vaca lechera de alta producción, el rumen podemos tener tranquilamente 50 litros de líquido ruminal. Si que le saquemos medio litro, no le hace medio litro. ¿Cómo administra, profe? ¿Cómo administra el líquido ruminal? Por sonda. Piense que la vaca está además, de hecho, está constantemente devolviendo el bolo alimenticio, y junto con eso existe una gran carga bacteriana que en el fondo que está devolviéndose a través del mismo bolo alimenticio. ¿Por la nariz? ¿Que lo ingresa por la nariz? Por sonda, por una sonda que puede ser sonda nasogástrica o orogástrica en la medida que ocupemos un espéculo bucal para evitar que la muerda. Son las dos vías para poder administrar una sonda. En la lechería sonda en rutina es bastante sencillo. A veces extrae el líquido ruminal para saber cómo está el pH ruminal y para saber si tenemos que, sé que el pH está un poco bajo, o sé que tenemos que mejorar la cantidad de bicarbonato. En las dietas, porque las vacas lecheras, producto que, para que produzcan más, le estamos metiendo más concentrado, empieza a haber desequilibrio en las dietas, y para poder compensar, le empiezan a administrar bicarbonato porque no le pueden meter más fibra efectiva, de buen tamaño. Porque es voluminoso. Entonces ya se empieza a cobrar la capacidad de la vaca de consumir alimentos y se compensa con un poco de bicarbonato. Baja el bicarbonato y empieza la acidosis. Y muchas veces no solamente ven las postas, empiezan a haber cuadros de laminitis, empiezan a haber cojeras. Y eso en el fondo me indica, sé que la dieta no está siendo adecuada. Pero cuando está teniendo laminitis y cojera, ya significa que ya sobrepasó la capacidad del rebaño de compensar y de empezar a tener cuadros clínicos. Por eso la prevención es más importante. Revisar las dietas, revisar los comederos, revisar las características, revisar. Y en este caso, muchas veces, viendo el pH ruminal para poder decir, ¿sabes qué más? Las dietas están siendo un poco ácidos. No sé, me logro explicar. Y eso como términos de manejo. Eso, producción bovina, medicina, más que farmacología. Pero es lo mismo, porque la idea acá formarse de una forma más genérica. No vengo a venir a hablar de puros fármacos, la acidosis pasa desapercibida.
pero como cuadro clínico importante. A nivel, el timpanismo, le dijimos que el timpanismo secundario no tenemos ningún manejo farmacológico, sino que o extraer el elemento que está obstruyendo, o hacerlo avanzar, por ejemplo, si es una manzana o una coronta de choclo. Vacas en el fondo que comen elementos más gruesos. Se come una manzana, una pera, una papa. Hay veces que le dan papa a las vacas. Entonces, cuando se les va dando fruto, tiene que ser picado, en cantidades moderadas, porque una cantidad excesiva de frutos también puede producir acidosis. Hace unos meses tuve un caballero que dijo, no, es que me conseguí papa y le di una carretillada de papas a la vaca. Papas chiquititas. Y la vaca estaba así, chao, fui a verla, y efectivamente, claro, estaba con una acidosis. Entonces, listo, lo que le cambiamos la ración, puro pasto, y darle, y en este caso, y le dimos teril. El teril que es simeticona. ¿Han escuchado hablar de la simeticona? Se usa también en humanos. ¿Conocen el Flapex? Como medicamento, a veces para niños cuando están hinchados, o gente que usa Flapex cuando se hincha, cuando de repente se recomienda simeticona cuando alguien come mucho legumbres, en el fondo es medio complicado. Se hincha con las legumbres, en el fondo se administra simeticona. Y hay pastillas con simeticona. Y el Flapex es un producto de uso humano. Está el Flapex infantil, Flapex pediátrico, que es en jarabe. Y hay clínicas donde tienen Flapex, en el fondo para administrar en el fondo simeticona cuando los perros se hinchan. Sobre consumo de alimentos, etc. El teril es un producto que en el fondo que básicamente viene de litro y se administra por vía oral. Pero en caso del timpanismo secundario por cuerpo extraño, y acompañado de otra semiología como para identificar qué es cuerpo extraño, ¿cierto? Claro, eventualmente, a veces no lo sabemos. Ese ternero que yo le mostré inicialmente, primero pensamos, porque tenía una pradera, era un ternero, estaba hinchado, lo llamamos, tenía una salpita al lado, y el ternero se ha salido, no, y de repente nos vi, en la esquina del corral había un manzano. En ese caso dijimos, revisé la boca, palpamos la parte esofágica, la línea cervical, no encontramos nada. Entonces, pero está hinchado. Así que en este caso fue mediante una manguera, ¿no? un efecto de sonda, y lo apliqué por vía oral. Un tubo y lo apliqué porque el ternero obviamente no le podía pasar por vía nasal. Y de repente sentimos que algo que avanzó un poco más y de repente se desinfló. Estas dos fotos que le mostré al principio tenían 10 minutos de diferencia. Antes y después de la sonda, o de la manguera en este caso. Y de repente se desinfló. Porque hicimos progresar el cuerpo extraño. Pero no teníamos nada. Ojo, estábamos con la manguera y con el cuchillo en la mano. En este caso con un cuchillo. Bisturí y cuchillo. ¿Para qué? Para trocalizar. Cuando andaba con el troca. Literalmente para trocalizar y en el fondo desinflarlo en el caso que no puede ser capaz. Porque empieza, el animal cuando está con timpanismo, empieza a hinchar, y llega un momento en el cual ya de repente a lo mejor se empieza a agotar, y se echa, comprime más, y la muerte es por asfixia. El timpanismo genera muerte por asfixia, porque empieza a hinchar. ¿Alguien hay un tenedor libre? O un asado que ha comido de manera, o de repente tomando cerveza, y de repente casi no podéis, tenéis que desabrocharte el cinturón, y ya empezáis a respirar cortito, porque empezáis a comer más de la cuenta, y más con cerveza, que te empezáis a hinchar un poquitito. ¿Le ha pasado? Un asado, un tenedor libre, cerveza, a todos lo ha pasado, a los que consumimos de repente sobre. Entonces, es lo mismo, en el fondo, la muerte por asfixia en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar en este caso? El timpanismo primario, antiespumantes. Teril, producto comercial, la farma, es simeticona. Poloxaleno, también espumante, la silicona al 5%, diferentes productos que disminuyen la tensión superficial del líquido. Porque la espuma se genera por esta, le dije, clorofila o la proteína bacteriana, líquido, gas, y todo esto genera esta espuma. De hecho, también se describe, yo nunca lo he utilizado, el uso de detergente. Y decimos, pero ¿cómo si el detergente dice produce espuma, ¿cierto? Sí, cuando se le forma espuma,
hagan la muestra, tomen aceite, agua y bátanlo. Y va a formar un emulsionado. Agréguele un poco de detergente y rompe la espuma. Entonces, en el fondo, actúa como rompe la cadena de la tensión superficial. De hecho, fíjense que cuando usan detergente se habla, en el fondo, dentro el efecto, dentro de los efectos, en el fondo, de la ruptura de la tensión superficial. ¿Lo han visto realmente? Entonces rompe en el fondo el agua con la grasa, en el fondo lo rompe para poder generar en el fondo más que espuma. Está rompiendo la capacidad de generarse espuma por otras vías. Ya, eso va. En el caso de la reticulitis, administración de... un caso clínico, en el fondo, esto el año pasado. Me llama un compañero que tiene una clínica acá en Quinta Normal. Y me dice, Felipe, necesito que me ayudí. Tengo un cliente que me le veo hace muchos años los perros y me llegó con una cabra. Él tiene una cabra, no sé cuántos meses, ¿no? Tiene la cabra y la cabra se comió el alimento de los perros. Y llegó hinchada y le metió una aguja, entonces un poco de aire, espuma y se me tapó la aguja. Y para mí mismo fumoso. Ya. Entonces, ¿y qué? No, ¿con esto qué hago? Sonda no, es una cabra, entonces y una cabra que habrá tenido 8 meses, una cabra de 8 meses igual tiene un buen tamaño. Chuta, te dice, en el fondo esto, no, es simaticona, me sirve el Flapex, y él mismo me dijo, por eso me acordé, en el fondo el Flapex, porque él tenía para los perros. Ya, pero en el fondo así como le dije, hagamos una cosa, hay que inventar. Porque hay muchas cosas en el estancista normal, estamos hablando de Santiago, entonces decir, lo derivo. Acá en Santiago derivenlo, en el fondo, ¿dónde lo va a llevar? ¿A Chile? Allá. Entonces, pero se está muriendo desde el cliente. Entonces, perdón, la cabra se está muriendo. Es un cliente. Entonces, intentemos. Ya. Le dije, toma un poco de Flapex, mételo con un poco de agua y así como con aguja 18 que extrajiste, mételo con jeringa e inyéctale. De hecho, se recuperó. Se aplicó directamente, si me picó en este caso, directamente en el abdominal. ¿Directamente en dónde? A nivel abdominal. Por punción, prácticamente localizar. Directamente en la fosa paralumbar izquierda, y llegó directamente al rumen y le aplicó el producto. Y empezó a bajar la espuma y se empezó a limpiar. Pero le dije, pero prepárate, igual con bisturí al lado, en caso de ser necesario, antes de que se demuera, corte una ruminotomía en el fondo para poder sacar el gas. Porque la muerte va a ser por asfixia, porque se empieza a hinchar. Pero se tampoco la simetricona en este caso. Entonces digan, no, pero en el fondo, y él trabaja en perro, y usted el día de mañana puede trabajar y pierde si le llega una cabra. O caso con algo que me pasó hace como 5 años atrás. Puchuncaví, fui a ver a un agricultor que en el fondo que se le habían muerto unas cabras. Andaba con alumno. Me dice, no, es que las cabras estuvieron con neumonía, vino una colega de acá en la zona y le dio tratamiento. Le dio rostro oral, un comprimido, cabras de 30 kilos. La dosis igual como un pastor alemán. No, ninguna se murió por neumonía. Pero se murieron 3 por diarrea. ¿Por qué? Antibiótico oral en una cabra. Destruyó toda la flora abdominal. Básicamente por mala administración de medicamentos. Porque no para la especie. Entonces por eso también tienen que tener las nociones, porque nunca, en el fondo, todos podemos errar, pero a veces los errores pueden costar caro. La colega salvó la neumonía, pero en este caso le dio una diarrea por un tema, por la muerte de la población ruminal. Pues vemos esa observación, digamos, también con la cabra, en forma de tener noción de las características fisiológicas de cada especie, entender que los rumiantes son rumiantes, que tienen un rumen, tienen preestómagos que tienen ciertas características. En el caso de la reticulitis, la administración de imán, el uso de antibióticos, el uso de antiinflamatorios no esteroidales, el dolor. Entonces, controlar el dolor, uso de antibióticos, ojalá pueda retener el cuerpo extraño, los imanes ayudan y va a depender del curso del cuadro para determinar el pronóstico que podemos tener. En el caso de como secuela sabemos que podemos tener retículo peritonitis o retículo... ¿Cómo? ¿El imán queda adentro?
El imán queda adentro Si y hay un clavo y el imán está adentro, no va a generar daño. cuando hay muchos clavos, en el fondo puede caer casi como un anillo. En los mataderos es donde tienen la mayor cantidad de imanes porque van reteniendo, van quedando. ¿No quedan secuelas? ¿Cómo? ¿No quedan secuelas? No. De hecho, muchas veces se usa imán casi como una especie. No quiero que se entienda que es una vacuna, casi como vacuna. Vaquilla preñada en una lechería, muchas veces con imán. Y esto queda perfecto, seguro. Hay veces que le colocan 2 imanes, 3 imanes a una vaca. Digo, si tienes que meterle tanto imán, mejor preocúpate por qué estás teniendo cuántos años. ¿Qué pasa con las raciones? En el fondo de los comederos encontré clavo alambre. ¿Qué pasa en el fondo del forrajeo? ¿Qué pasa cuando le sacan el alambre a los fardos? ¿Qué pasa con las construcciones? ¿Qué pasa con los comederos? ¿Qué pasa? ¿Se fijan? ¿Por qué estáis teniendo tanto alambre, clavo? Pero eso en el fondo sería como una medida preventiva. Por eso se usa mucho veces como preventivo. Acá en este caso yo le estoy enseñando como curativo, pero también en forma preventiva muchas veces se usa la medicación de imán. Y el uso de minerales en el fondo también es importantísimo en la administración. La administración de minerales por diferentes vías. El tonofosfano es un nombre comercial de un medicamento que básicamente es en base a aplicación de fósforo. Fósforo inyectable, en el fondo, soluciones con fósforo para recuperar las concentraciones de minerales cuando hay déficit. Hablamos de calcio, fósforo, hay muchas soluciones que tienen calcio, fósforo, magnesio, entonces tenemos que recuperar para poder, en el fondo, estabilizar los componentes. Muchas veces no vamos a tener un perfil bioquímico para saber, no, cuánto es la cantidad de fósforo, cuánto es la cantidad de magnesio. En algunas partes se hace. En el sur de Chile, precisamente por el tema del magnesio, porque en el sur de Chile es clásico las deficiencias de magnesio, por el tipo de praderas que tienen. Pero, y en este caso, muchas veces se hacen estudios para saber cómo está la masa, para saber si tenemos que suplementar. En una lechería se puede suplementar porque se suplementa la ración. Pero en el caso cuando tenemos animales que están delgados, flacos, producto de parasitismo, en el fondo que tienen menor absorción de nutrientes, muchas veces apoyamos con la administración de vitaminas, minerales, y puede ser por vía inyectable. Aquí vamos a llegar por el día. Estamos en la hora de hecho. Estamos justito. Hasta de la parte reproductiva, el final de esta clase, y ahí continuamos la próxima. Yo les voy a subir la clase. Revisen medicina, porque esa es la base para entender por qué. Entonces, fíjense que mucho de lo que estoy explicando, estoy repitiendo cosas de medicina. ¿Cómo? ¿Ya lo subió esto apunte? Esta primera sí. Falta la segunda y la otra clase. En la primera clase la subí hasta ahí. Yo tengo algunos que la andaba pegando impresa. Ya. Ya, profe. Listo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. A la hora. La lista va a ser A las 9:40 la lista que nos ahí está. Que esté bien, profe. Nos vemos. Chao.